Ok, buenos días. Nosotros somos el grupo 3 y nos toca el capítulo 15, Making Simple Decisions. Primero, pues, agentes, acciones, estados e incertidumbre. Primero, imaginemos que tenemos un agente con un conjunto de posibles acciones. Estas decisiones están denotadas por A. En el agente tenemos incertidumbres en 2 puntos. Primero, el estado actual, así que asumimos que el agente asigna la probabilidad PS para cada posible estado actual. El segundo punto de incertidumbre está en el resultado de la acción. Este modelo de transición entre estados está dado por PS' dado S, A. ¿Qué significa? Que la probabilidad de una acción A en el estado S alcance el estado S'. En su notación simplificada, pues tenemos que P es el resultado de A, S', y su relación como la sumatoria de los posibles estados y su probabilidad multiplicada pues por el PS' dado A. Luego seguimos con funciones de utilidad y utilidad esperada. Para saber cuáles estados son preferidos por el agente tenemos la denominada función de utilidad, US, que asigna un número que es la deseabilidad del estado S. La utilidad esperada de una acción es el valor de utilidad media de los resultados multiplicado por la probabilidad que los resultados ocurran. Esta pues es la que en realidad utilizaría la gente en un MEU. Y pues ahí la tenemos denotada como EUA, la sumatoria en S' de la probabilidad del resultado de A sea S' multiplicada pues por su función de utilidad. Luego, el principio de la utilidad esperada máxima. Este principio nos dice que un agente racional debe escoger la acción que maximice la utilidad esperada del agente. En cierto sentido, el principio de MEU, por sus siglas en inglés, podría considerarse una receta para el comportamiento inteligente. Todo lo que un agente inteligente tiene que hacer es calcular las diversas cantidades, maximizar la utilidad sobre sus acciones y ya está. Pero esto no significa que el problema de la IA está resuelto por definición. Y pues acá tenemos como una anotación de que la acción es igual a la maximización pues, de la utilidad esperada. Ok, entonces ¿por qué no simplemente ya se soluciona el problema? Tenemos unos retos operativos que son la estimación de distribuciones de probabilidad sobre pues, todos los posibles estados, el manejo de acciones complejas en la toma de decisiones y el tratamiento de la incertidumbre en las funciones de la utilidad. Son retos operativos que pues harán que nuestro sistema sea más complejo y más difícil. Luego tenemos que las bases de la teoría de la utilidad. Y pues para empezar esta sección, la 15.2, primero voy a preguntar, el principio de MU se ve como un camino razonable, pero pues tenemos posible, este es el único camino posible que lo hace especial. ¿Qué hay de malo que con el agente en vez de maximizar la utilidad minimice un posible error, una posible pérdida? Pues estas preguntas se solucionan dando las siguientes restricciones a las preferencias racionales. Entonces usamos la siguiente notación. Decimos que A prefiere a B con ese simbolito. También tenemos que A virgulilla B significa que la gente es indiferente entre A y B. Y la combinación de ambas que significa que la gente prefiere A sobre B o es indiferente. Luego vamos a colocar unas loterías. Entonces pensemos que una lotería pues tiene un conjunto de salidas para cada acción. Entonces donde una acción es igual a una boleta, un tiquete, y tenemos una lotería L con S sub n posibles resultados que ocurren con la probabilidad n de cada posible resultado, y pues se denota como L y la pareja de tuplas, ¿no? De probabilidad y de resultado. Y también hay que anotar que ese sub i puede ser cualquiera, ya sea un estado único u otra lotería. Entonces en la parte de axiomas vamos a colocar 6 axiomas que van a tener referencia con pues, toda la parte de preferencias. Primero la ordenabilidad, que significa que solo existe uno en un momento, o sea, A prefiere B prefiere A o es indiferente. No podemos tener pues, como combinaciones. También la transitividad, que pues esta es muy común en otras operaciones, incluso matemáticas, que si A prefiere a B y
tenemos la operación de conjunción y B prefiere a C, entonces por transitividad sabemos que A prefiere a C. Por continuidad, pues tenemos que, si tenemos la continuidad de tres estados, bueno, tres posibles estados de A, B y C, que se prefieren mutuamente, o sea, A prefiere a B, B prefiere a C, existe la probabilidad tal que se tiene una lotería de probabilidad de A y 1 menos P probabilidad de C, que en la que es indiferente con B. Luego seguimos con sustituibilidad, que es que si tenemos que el agente es indiferente entre A y B, pues también será diferente entre la lotería de la probabilidad de A y 1 menos P la probabilidad de C. Y la probabilidad de B, 1 menos P, la probabilidad de C. O sea, es como que no importa si o sea, podemos hacer ese cambio de variable dentro de estos y seguirá siendo indiferente. Luego seguimos con la monoticidad, que pues es dado que si tenemos que A prefiere a B y que P, o sea, la probabilidad de P es mayor que Q y P está asociado a A y Q está asociado a B, entonces tenemos que la lotería con probabilidad de P probabilidad de A y 1 menos P probabilidad de B es preferida antes que Q probabilidad de A y 1 menos Q probabilidad de B. Es como una transitividad, pero pues con loterías y con probabilidades. Y por último, pues tenemos la descomponibilidad, que es que dado que tenemos P probabilidad de A y 1 menos P por siguiendo el Q, o sea, si miramos ahí el diagrama A hacia B, sería la probabilidad de B. Y entonces si seguimos el diagrama 1 menos P por 1 menos Q, probabilidad de C, pues entonces sería eso equivalente a hacer las multiplicaciones de todas y siguiendo el camino. O sea, con el gráfico se entiende un poco mejor. Bueno, pues, ¿qué nos lleva estas acciones de preferencia? Pues nos lleva a que, porque claro, o sea, hasta ahorita hemos hablado de acciones de preferencia, pero no de utilidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas acciones de preferencia en la utilidad? Entonces, estos axiomas nos llevan a dos grandes consecuencias. Primero, la existencia de una función de utilidad, que dice que si una preferencia se adhiere a una axioma de utilidad, existe una función de utilidad U, que haciéndolo limpio, cuando la opción es preferida acerca de otra. O sea, por ejemplo, pues tenemos la función de utilidad U sobre A, que es preferida antes que U, B. Eso es lo mismo que decir que A es preferida de B. Lo mismo para que cuando no pide preferencia, o sea que la función de utilidad, o sea el numerito es igual. Y también tenemos que existe una utilidad esperada de una lotería. La utilidad esperada de una lotería es igual a la suma de la probabilidad multiplicada por pesada multiplicada por las utilidades de sus estados, como pues lo vemos. Funciones de utilidad. ¿Qué es? Una función de utilidad es en lo que se basa un agente para tomar sus decisiones y tener sus preferencias. Un ejemplo podría ser un agente que prefiere tener en su billetera una cantidad prima de dinero. En este caso, si tuviera $16, regalaría 3. Esto puede llegar a parecer irracional, pero no podemos llamarlo así, ya que esto obedece a ciertas lógicas que en este punto no conocemos. Pero entonces, si quisiéramos modelar situaciones complejas, ¿cómo se asignarían estas funciones? Comúnmente se realiza mediante un proceso llamado obtención de preferencias, donde se le presentan opciones a nuestro sujeto de estudio y se observan sus elecciones, generando un modelo de función de utilidad. Aunque no podemos tener una escala absoluta de utilidad, sí es muy útil establecer una escala que nos permita realizar mediciones y comparaciones en problemas específicos. Esto se hace fijando dos resultados particulares. Por ejemplo, en la escala de la temperatura del agua, donde fijamos los puntos de ebullición y congelación. Normalmente, esos puntos son el mejor premio posible, utilidad máxima, y la peor catástrofe, utilidad mínima. Al normalizar esta escala, podemos fijar utilidad mínima igual a 0 y utilidad máxima igual a 1. Y sobre esta escala, evaluar cualquier posibilidad. Por ejemplo, veamos el caso de un fanático del fútbol en la Copa del Mundo. Podemos asignar como utilidad mínima
que su equipo no clasifique y como utilidad máxima que su equipo salga campeón. Dada una escala entre U mínima y U máxima, podemos evaluar la utilidad de cualquier premio particular S, pidiéndole a la gente que elija entre S y una lotería estándar. La probabilidad P de la lotería estándar se ajusta hasta que la gente sea indiferente entre S y la lotería estándar. Suponiendo utilidades normalizadas, la utilidad de S viene dada por P. Una vez hecho esto para cada premio, se determinan las utilidades para todas las loterías que involucren esos premios. Supongamos, por ejemplo, que queremos saber cuánto valora nuestro aficionado el resultado de llegar a la semifinal y perder. Compararemos ese resultado con una lotería estándar con probabilidad P de ganar el trofeo y probabilidad 1 menos P de no clasificar. Si encontramos una indiferencia en P igual a 0,3, entonces 0,3 será el valor de llegar a la semifinal y luego perder. En ocasiones, los agentes deben tomar decisiones en casos mucho más complejos, como problemas médicos o medioambientales, en los que la utilidad mínima puede ser una vida o incluso varias. Eso nos lleva a la necesidad de darle un valor a la vida, lo que para muchos resulta muy incómodo, pero no hacerlo puede resultar en infravalorar la vida, como pasó en un estudio sobre la eliminación del asbesto en las escuelas. En este caso, los investigadores fijaron un valor en dólares para la vida de un niño. Aunque los resultados arrojaron que se debía eliminar el asbesto, los encargados rechazaron el estudio, argumentando que no podían dar un valor en dólares a la vida, y decidieron no quitar el asbesto. Estas acciones resultaron dando implícitamente un valor menor a la vida de la que en principio habían dado los investigadores. Como podemos ver, el dinero puede ser muy funcional para representar utilidad, por su propiedad de intercambiabilidad de casi cualquier producto o servicio. Sin embargo, la simple preferencia por tener más dinero no siempre se traduce en una disposición a asumir riesgos. Podemos ver ese efecto en el siguiente ejemplo. Imagine que usted está en un concurso de televisión y acaba de ganar $1.000.000. Ahora usted tiene la posibilidad de aumentar sus ganancias hasta 2,5 millones, pero debe apostar el millón que ya ganó en un juego de cara o sello. Si usted es como la mayoría de personas, rechazará esta propuesta. Pero si la apuesta tiene un 50% de posibilidad de ser ganada y el premio es más del doble, ¿por qué no aceptar esta propuesta? Debemos decir que las funciones de utilidad no son lineales. Para la mayoría de personas es más útil quedarse con el $1.000.000. Pero si es usted una persona millonaria, el valor de utilidad de $1.000.000 baja, lo que podría implicar que usted asuma el riesgo. O si por el contrario usted tiene una deuda de 2,5 millones, podría igual asumir el riesgo pensando en que eso podría solucionar sus problemas. Adicionalmente a esto también nos enfrentamos a la maldición del optimizador. Esta nos dice que nuestras decisiones basadas en estimaciones de utilidad pueden ser engañosamente optimistas. Para abordar este tipo de problemas, se recomienda un enfoque bayesiano, que incorpora la incertidumbre en las estaciones de utilidad y calcula la distribución posterior de la utilidad verdadera. Modelar estas situaciones resulta complicado, debido a que en muchas ocasiones las decisiones humanas parecen irracionales. Estas decisiones, en muchas ocasiones, también tienen en cuenta cosas como la desconfianza. Si retomamos el ejemplo de nuestro concurso, podríamos llegar a pensar que la moneda no está balanceada, o que el lanzamiento que se va a realizar está calculado. Estas variables pueden afectar nuestras decisiones. Otro tipo de sesgos que se ven es, por ejemplo, en situaciones médicas, donde es más fácil para nosotros aceptar un procedimiento que nos digan que tiene el 90% de efectividad a que tenga el 10% de riesgo. Aunque es igual, para el cerebro humano promedio y su función de utilidad, resulta mejor escoger la primera opción. De igual forma, las funciones de utilidad de los humanos generalmente prefieren utilidades bajas con riesgo bajo, utilidades con cálculos sencillos de realizar, y se estudia cómo el lenguaje puede, según se nos presente el problema, afectar nuestra decisión. El texto aborda el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la política pública.
un campo donde las decisiones pueden tener un impacto significativo tanto en términos económicos como en vidas humanas. Un ejemplo destacado es la sección de los niveles de emisión dañinas permitidas en una planta de energía. En este contexto, los tomadores de decisiones se enfrentan a una difícil tarea: equilibrar la necesidad de prevenir muertes y discapacidades con los beneficios económicos de la planta y el costo económico de mitigar las emisiones. Para abordar problemas de este tipo, en los cuales las decisiones se basan en múltiples atributos o criterios, se utiliza la teoría de utilidad multiatributo. Esta teoría permite comparar opciones que tienen diferentes atributos y cuantificar esas comparaciones. Sin embargo, para aplicarla correctamente, se asume que las utilidades son monótonas, lo que significa que a medida que los valores de un atributo aumentan, las utilidades también aumentan. Esto implica que ciertos atributos, como el número de muertes o la temperatura ambiente, no pueden utilizarse directamente en su forma original, ya que no cumplen con esta propiedad. En su lugar se requiere una transformación adecuada de esos atributos. El texto ilustra esos conceptos, con un ejemplo práctico relacionado con la sección de un sitio para un nuevo aeropuerto. Los atributos considerados incluyen la capacidad del aeropuerto, la seguridad, el nivel de ruido, la frugalidad en términos de costos y construcción. Estos atributos son esenciales para tomar una decisión informada sobre el lugar más adecuado para construir el aeropuerto. Se introduce el concepto de dominancia, que juega un papel fundamental en la toma de las decisiones basadas en utilidad multiatributo. La dominancia estricta significa que si una opción es superior a otra en todos los atributos considerados, entonces la opción inferior puede descartarse sin más análisis. Este concepto simplifica el proceso de toma de decisiones al reducir el conjunto de opciones viables a considerar. En situaciones donde la incertidumbre es un factor importante, se recurre a la dominancia estocástica. Esta se aplica cuando se conocen los valores exactos de los atributos y se trabaja con distribuciones de probabilidad. Si una opción es estocásticamente mejor que otra en todos los posibles resultados, se considera que estocásticamente domina a la otra opción. La importancia de la dominancia en la toma de decisiones radica en su capacidad para eliminar opciones subóptimas de manera eficiente. La dominancia estocástica es particularmente valiosa en la gestión de la incertidumbre, ya que permite tomar decisiones informadas incluso cuando los valores exactos de los atributos son desconocidos. En resumen, el texto proporciona una visión detallada de cómo se abordan las decisiones en el ámbito de la política pública, cuando se enfrentan a múltiples atributos y a la incertidumbre. La teoría de utilidad multiatributo, junto con los conceptos de dominancia, se utilizan para tomar decisiones informadas y reducir el conjunto de opciones a considerar, lo que es crucial en un contexto donde las decisiones pueden tener un impacto significativo en la sociedad. El texto se centra en el concepto de estructura de preferencia y su relación con la teoría de utilidad multiatributo en el contexto de la toma de decisiones. Aquí se proporciona una explicación detallada. En el campo de la toma de decisiones, especialmente en el contexto de la situación pública, es común enfrentarse a situaciones donde múltiples atributos o criterios deben ser considerados antes de tomar una decisión. Si hay n atributos y cada uno tiene d valores distintos posibles, la especificación completa de una función de utilidad u de x sub 1 hasta x sub n requeriría potencialmente de d a la n valores en el peor de los casos. Esto podría ser impracticable en la práctica real. La teoría de utilidad multiatributo busca identificar patrones o estructuras en las preferencias humanas para evitar la necesidad de especificar cada uno de esos valores de utilidad individualmente. En otras palabras, se busca simplificar la representación de las preferencias, se buscan regularidades en el comportamiento de preferencia humano y se derivan teoremas de representación para demostrar que un agente con un cierto tipo de estructura de preferencia puede tener una función de utilidad u de x sub 1 hasta x sub n, que se expresa como f de 1 sub x hasta f de n de x sub n, donde f es idealmente una función simple como la suma. Este enfoque es análogo a como se utiliza en las redes bayesianas para descomponer la probabilidad conjunta de varias variables aleatorias. Por ejemplo, si cada x sub y representa la cantidad de dinero que un agente tiene en una moneda particular, dólares, euros, marcos, libras, etc., las funciones f de i podrían convertir a cada cantidad en una moneda común y f podría ser simplemente una opción de suma. Este texto se enfoca en la presentación de un mecanismo general para tomar decisiones racionales utilizando un tipo de representación llamada red de decisiones. Aquí se ofrece una explicación más detallada. Mecanismo de toma de decisiones. La sección comienza introduciendo un mecanismo general para tomar decisiones racionales. Se utiliza la terminología de diagrama de influencia, aunque se optará por el término más descriptivo de red de decisiones.
Esta red combina los conceptos de las redes bayesianas con nodos adicionales para acciones y utilidades, lo que permite modelar y tomar decisiones en situaciones donde la incertidumbre y las preferencias de la gente son fundamentales. Representación de un problema de decisión con una red de decisiones. La red de decisiones, en su forma más general, representa información acerca del estado actual de la gente, las posibles acciones que puede tomar, el estado resultante de esas acciones y la utilidad asociada a ese estado. Esa representación sirve como base para implementar agentes basados en utilidad, como los introducidos previamente en la sección 2.4.5 del texto. Los nodos en una red de decisiones. El texto menciona 3 tipos de nodos utilizados en la red de decisiones. Nodos de azar, u óvalos, representan variables aleatorias de manera similar como lo hacen las redes bayesianas. En el ejemplo del texto se ilustra la incertidumbre relacionada con el costo de construcción, el nivel de tráfico aéreo, el potencial de litigios, la seguridad, la quietud, la frugalidad total. Cada nodo de azar tiene asociada una distribución condicional que depende del estado de los nodos padres. En estas redes los nodos pueden incluir tanto nodos de decisión como nodos de azar. Nodos de decisión o rectángulos representan puntos desde donde el tomador de decisiones tiene la opción de tomar acciones. En ejemplo, se menciona el nodo de decisión Airport Site, que puede tomar diferentes valores según el sitio bajo consideración. La elección en este nodo afecta la seguridad, la quietud y la frugalidad de la solución. Nodos de utilidad o ROPs representan la función de utilidad de la gente, que está relacionada con los resultados que afectan directamente a la utilidad. Cada nodo de utilidad tiene como padres a las variables que describen los resultados que impactan en la utilidad. La función de utilidad puede ser simple tabulación de la función o una función parametrizada aditiva o lineal de los valores de los atributos. En este contexto, se asume que la función es determinista, lo que significa que dado el valor de los nodos pares, el valor del nodo de utilidad se determina por completo. Este texto describe cómo se evalúan las redes de decisión y cómo se seleccionan las acciones utilizando estas redes. Aquí está la explicación detallada. Evaluación de redes de decisión. En esta sección se aborda el proceso de selección de acciones mediante la evaluación de una red de decisión para cada posible configuración del nodo de decisión. Una vez que se establece el nodo de decisión, se comporta de manera similar a un nodo de azar, que ha sido establecido como una variable de evidencia. El algoritmo para evaluar las redes de decisión tiene los siguientes pasos. Establecer las variables de evidencia para el estado actual. Para cada posible valor del nodo de decisión, realizar los pasos, establecer el nodo de decisión en ese valor, calcular las probabilidades posteriores para los nodos padres del nodo de utilidad y calcular la utilidad resultante para la acción. Y por último, devolver la acción con la mayor utilidad. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si antes de que el agente tome una decisión no se dispone de toda la información relevante? Debemos tener en cuenta que, para tomar buenas decisiones en un contexto en el cual se carece de ciertas piezas de información, es de vital importancia tener la capacidad de saber qué preguntas hacer. ¿Vale? En el mundo real, muchas veces es costoso en términos de tiempo y de dinero, y en muchas otras circunstancias peligroso conseguir todas las piezas de información, ¿sí? Ya sea por un peligro directo, un peligro a largo plazo o alguna otra circunstancia que no permita realizar dicha actividad con total libertad. Para esto es de gran utilidad la introducción de un concepto que es la teoría del valor de la información, que permite a un agente escoger qué información adquirir. Esta teoría involucra una forma de toma de decisiones secuencial simplificada en el sentido de que el acto de observar únicamente afecta el estado de creencias de la gente, no el estado real externo, no afecta el estado físico. El valor de la información está dado por el grado en que ésta puede modificar la forma en la que abordamos una situación, acercándola más a la situación real. La información nos permite discernir, mientras que en su ausencia se opera sobre el promedio de todos los desenlaces posibles que se conocen. Si operamos sobre un promedio que puede estar bastante alejado finalmente del valor real. Pero bueno, para hacer esto, ¿cómo se define el valor de una pieza de información? El valor de una pieza de información se define como la diferencia en el valor esperado entre las acciones óptimas antes y después de que la información se ha obtenido. ¿Sí? Ese es el valor. ¿Cómo
cómo las acciones óptimas que tomamos antes tienen un valor esperado, ese conjunto de acciones óptimas, y cómo comparados con el conjunto a posteriori de la captura de la información nos dan un nuevo valor esperado, ¿no? Pero bueno, sabiendo eso, también es válido preguntarnos si la adquisición de la información puede llegar a ser perjudicial. Es decir, ¿es posible que la información tenga un valor esperado negativo? La respuesta corta es no. El valor esperado de la información siempre es no negativo, porque, al final de cuentas, en el peor de los casos, siempre es posible ignorar la información y actuar como si nunca la hubiésemos obtenido. Sin embargo, es importante resaltar que esta afirmación aplica para el valor esperado de la información, no el valor real, ¿sí? Porque evidentemente, si la información está viciada, su obtención puede generar un nuevo plan que va a ser peor, o que muy probablemente va a ser peor que el plan original. Es importante además mencionar que el valor de la información perfecta depende del estado actual de la información, y este cambia a medida que nuevas piezas son obtenidas. Puede bajar el valor de la información puede bajar si otras variables la restringen fuertemente, ¿sí?, a esta nueva pieza, o puede subir si las piezas previas nos dan indicios sobre los cuales se apoya la nueva pieza, ¿sí? Esto nos va a permitir, o va a dar lugar mejor a un nuevo plan, ¿sí? Un mejor plan que está más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, un agente más refinado debería hacer preguntas en un orden razonable y entendible, evitar hacer preguntas repetitivas o irrelevantes, y considerar la importancia de adquirir cada pieza de información en contraste con el costo de dicha adquisición, ¿sí? También debe ser capaz de detenerse en el momento apropiado, no preguntar de más, no gastar más recursos de los necesarios. Y bueno, estos atributos de calidad durante la operación se logran usando como guía este concepto del valor de la información. Vale, entonces en este punto también es importante mencionar que hay dos formas de recolección de la información. Una conocida como recolección de información miope y otra como recolección de información no miope. En la recolección de información miope, el agente solicita la adquisición de lo que parece ser la observación más eficiente en términos de ganancia de utilidad por costo unitario, aparentemente, ¿sí?, en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que calcula el valor de la información como si solo fuese a obtener evidencia sobre una única variable. Esta metodología se apoya en la misma idea heurística de la búsqueda voraz o greedy. Sin embargo, tiene como desventaja que ante la ausencia de una variable con un gran peso que le ayude a tomar una decisión, un agente miope tomará acción, incluso en circunstancias en las que sería óptimo solicitar dos o más variables antes de actuar. En contraste, la recolección de la información no miope solicita información con un plan a largo plazo, en lugar de tomar la primera pieza con un valor inmediato más alto, aparentemente, ¿sí? Este mecanismo, esta metodología de búsqueda de información no miope consiste en recopilar información considerando cómo cada pieza afectará las futuras decisiones de la gente, ¿sí?, teniendo en cuenta ese plan a largo plazo. En este punto también es importante mencionar, o más bien preguntarnos, ¿qué tan sensibles son los modelos a perturbaciones externas y cómo abordar esa sensibilidad? Bueno, el análisis de sensibilidad, como seguramente ya se habrá mencionado, o bueno, tal vez no. Pero bueno, el análisis de sensibilidad es una práctica muy extendida en tecnología, que consiste en evaluar cómo afectan los cambios en los parámetros de un modelo a los resultados del proceso, ¿sí? En los sistemas probabilísticos y basados en decisiones, adquiere especial importancia porque las probabilidades subyacentes suelen ser inciertas, ¿sí?, son derivadas de datos o estimaciones de expertos. El análisis puede aplicarse a dos aspectos principales de la toma de decisiones: la utilidad esperada y las decisiones reales. Es decir,
Sí, el valor esperado y el valor real que se da, que están relacionados con el sistema de creencias de la gente y luego con las actuaciones de la gente. Bueno, para la utilidad esperada, el análisis de sensibilidad implica calcular la derivada de la utilidad esperada en relación con cada parámetro del modelo. Esto revela qué parámetros afectan significativamente la utilidad de la decisión final. En cambio, para la toma de decisiones reales, los parámetros se varían sistemáticamente para identificar la perturbación más pequeña que provoca un cambio en la decisión. Y bueno, esta distinción es importante porque la utilidad en el mundo real puede diferir sustancialmente de las estimaciones de utilidad basadas en un modelo. Y vale, pues un modelo consistente no va a ser demasiado vulnerable a las perturbaciones, siempre y cuando haya consistencia en las observaciones y en las condiciones. Listo, entonces este concepto de toma de decisiones robusta surge en campos como la teoría del control, la gestión de riesgos, incluso en los análisis económicos, en los que se buscan decisiones que funcionen bien en un rango de variaciones de parámetros plausibles, ¿sí? que pueden ocurrir. En cambio, la teoría bayesiana de la decisión maneja la incertidumbre de los parámetros incorporándola a los hiperparámetros, ¿sí? Un conjunto de nuevos parámetros que van a servir para modelar la incertidumbre, ¿sí? Esto a menudo mejora el rendimiento de los modelos en la práctica, aunque también significa un mayor esfuerzo por parte del modelador. La incertidumbre estructural relacionada con componentes del modelo inexistentes o incorrectos sigue siendo un reto. Un enfoque consistente en mantener un conjunto de modelos generados por aprendizaje automático para captar las variaciones significativas que pueden afectar a las decisiones. Listo.